bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro del sitio Rosario 3. Y hoy también le vamos a dar la bienvenida a la ministra de Educación, Claudia Balaguer, que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuánto hace que está vinculada a la educación, ministra? Y yo diría de toda la vida, porque bueno, si bien empecé a nivel universitario trabajando, antes de recibirme ya en la universidad ya era ayudante de cátedra, bueno, profesora universitaria y luego en el área de ciencia y técnica, donde también ahí estuve trabajando en gestión, secretaría académica de la Universidad de Rosario también y bueno, finalmente Ministerio de Educación, así que fue todo el tiempo vinculada a la educación y a la ciencia y la tecnología. ¿Fue una decisión casual o hubo algo más premeditado? Yo creo que totalmente casual. Se fue dando como un camino naturalmente, si bien, bueno, la docencia por supuesto fue una elección, querer dar clases y estar en contacto con los jóvenes y trabajar para mejorar la educación permanentemente. Luego todo el otro proceso realmente fue casual, porque fueron ofreciéndome algunas instancias de trabajo que bueno, fui evaluando y aceptando y avanzando en este camino. ¿Extraña ese contacto más directo en el aula? En realidad todavía doy clases, muy poquitito, algunas veces al año, pero todavía tengo contacto con los alumnos de la universidad y la verdad que me gusta muchísimo. Así que trato de mantener ese contacto en alguna instancia. ¿Hacemos un diagnóstico de la educación en la provincia de Santa Fe y en el país, le parece? ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo nos encontramos? ¿Le ponemos un número? Y eso es lo más difícil, poner números siempre es lo más difícil. Yo diría que en Santa Fe estamos en un proceso muy positivo realmente, estamos construyendo políticas públicas, políticas de Estado, tratamos de reforzar siempre algunas ideas y algunas líneas de trabajo que desde el inicio de nuestro gobierno, hace ya 10 años, es un periodo interesante como para construir política de Estado, porque fuimos generando programas como el Vuelvo a Estudiar, para la inclusión de los chicos en la escuela, fuimos mejorando la calidad educativa a partir de la innovación, de compartir experiencias con otros países. No, todo esto creo que fue un proceso realmente positivo que ahora, bueno, culmina en una ley de educación para Santa Fe. La presentaron hace muy poco, la ley de educación, y usted en la presentación dijo que es una ley de vanguardia. ¿Por qué una ley de vanguardia? ¿Qué implicancias tiene esto? La verdad que es una ley que tiene muchas cosas que ninguna ley de educación del país tiene. Por ejemplo, la palabra laica, reforzando esta idea de la 1420 de Sarmiento, reforzando la idea de que por supuesto hay un derecho a la educación religiosa, pero no tiene que ser en la escuela pública, no tiene que ser en horario escolar. Va a ser la única ley del país que contenga esto. Va a ser la única ley del país que contenga integralmente la Ley de Educación Sexual Integral Nacional, o sea que realmente hay una apuesta muy fuerte a garantizar los derechos, a evitar la violencia, a trabajar en el entendimiento cabal de lo que significa las diferencias, las similitudes y la igualdad de oportunidades entre géneros. Hay muchas cosas allí para trabajar en cuanto a los estereotipos de género, que por supuesto si lo abordamos desde los más chiquititos, nosotros decimos en el jardín, ¿cómo podemos enseñar ESI en el jardín? Bueno, con que los rinconcitos no sean rosados por un lado, con cocinita, planchita. Que todavía existe eso, todavía existe. En la formación de los chiquitos de 4 y 5 años todavía se sigue viendo esto. Y más de una vez te plantean los chicos, no, el rosa es para unos y el azul es para otros. Exacto, entonces bueno, está por supuesto la casita, la cocina y demás, pero es para todos. Y todos juntos trabajan en ese espacio. Y lo mismo si hay que trabajar con autos, camiones y todo ese tipo de cosas que tienen que ser realmente así. Si lo vamos incorporando desde chiquitos, estos estereotipos que tanto nos afectan luego en la adultez van a ir cambiando. ¿Por qué se tardó tanto en tratar una ley de educación en la provincia de Santa Fe? ¿No había interés o la educación no estaba puesta en el primer plano? Yo creo que de algún modo hubo algunos intentos que no resultaron. Hace casi 70 años que no tenemos ley de educación nueva en Santa Fe, lo cual es muchísimo tiempo. Hubo intencionalidad, hubo propuestas, hubo proyectos en la legislatura, pero creo que de alguna manera no se consiguieron esos consensos políticos y ciudadanos que son indispensables para una ley, porque
no es cualquier ley, una ley de educación, es realmente una de las leyes más importantes que tiene una provincia. Nosotros hicimos un trabajo de 2 años con foros regionales, participación ciudadana, con padres, con ONGs, agrupaciones de la sociedad civil, con los gremios, con los docentes, con los estudiantes y los centros de estudiantes. Bueno, todo ese trabajo de 2 años creo que nos llevó a este gran consenso que hoy tiene esta propuesta. A pesar de eso, en el último tiempo se escucharon algunas críticas de los gremios diciendo que no fueron del todo escuchados o convocados. ¿Qué responde a esto? La verdad que fue llamativo porque el único gremio que salió con esto fue SADOP, que es el gremio de los privados. La ley de educación privada de la provincia de Santa Fe continúa vigente. Nosotros hemos puesto el mayor énfasis en la educación pública, si bien se integra totalmente la educación privada, porque la formación docente, las capacitaciones, hay un montón de cosas que hacemos todos juntos y no hacemos ninguna diferencia porque en muchísimos lugares sabemos que todavía hay una escuela de gestión privada y no está la pública que le esté acompañando, así que ponemos mucho acompañamiento allí. Así que realmente fue muy llamativo. De todas maneras, entablamos un nuevo diálogo, estamos trabajando también con este gremio, como para que entiendan y que vean realmente cómo se garantizan también superioridad de los derechos de los trabajadores, de los docentes de educación privada, también en esta ley. Usted decía recién que en la provincia de Santa Fe la educación estábamos atravesando un proceso, no se animaba a ponerle un puntaje. Muchos dicen que la educación está en crisis. ¿Usted coincide con esta mirada? No, la verdad que esas miradas apocalípticas me parece que no nos conducen a nada, ¿no? Por supuesto que hay dificultades, hay muchas cosas que cambiar, hay una nueva generación de jóvenes y de niños con un mundo totalmente diferente, un mundo globalizado, muy atravesado por las nuevas tecnologías, muy atravesado por un montón de situaciones que obviamente hace 20 años atrás no teníamos y que hay que tener en cuenta para la educación porque hacen a la comunicación y al entender el mundo. La educación básicamente apunta a eso, a entender el mundo, a poder analizarlo, a poder generar un proyecto de vida en ese mundo. Y creo que obviamente necesitamos mucha innovación y muchos desarrollos en el aula. Esto no quiere decir que esté en una crisis terminal ni mucho menos. De hecho, bueno, los chicos siguen avanzando, siguen estudiando en la universidad, son requeridos para hacer posgrados en el extranjero, o sea que no hay una crisis grave, pero sí necesitamos cambios importantes en la comunicación con los chicos en el aula. El aula tradicional hoy tiene muchas falencias. ¿Por qué tiene muchas falencias? Tiene muchas falencias porque en muchos casos se sigue dando la misma estructura. El docente frente al pizarrón, los chicos sentados, no participando, no siendo protagonistas del proceso de aprendizaje. Yo creo que los chicos necesitan ser protagonistas. Se aburren si no tienen determinados lenguajes, si no se incorpora lo audiovisual, si no se incorporan las tecnologías en el aula. Los chicos están hoy todo el día manejando este otro tipo de lenguaje, formas de expresión y de comunicación. Entonces esto paulatinamente, ya empezamos, ¿no? Pero paulatinamente hay que seguir incorporando. El otro día leía que una profesora de inglés había sido premiada a nivel internacional porque hacía videoconferencias, inclusive por celular, por Skype y demás, con otros chicos del mundo y allí podían practicar el idioma, podían hablar de lo que pasaba en otros países. Bueno, hoy eso es posible, entonces hay que aprovecharlo y modernizar el aula. Bueno, en la cumbre de educación que se hizo en Qatar se decía que a partir de ahora los chicos, para estar bien alfabetizados, también tienen que empezar a entender el fenómeno de la posverdad, de cómo manejarse en las redes y cómo manejarse en estas nuevas instancias que también la tecnología ofrece. Hoy los chicos de la provincia de Santa Fe, ¿eso no lo están logrando? Sí, hay una gran cantidad de escuelas que ya lo trabajan y lo trabajan bien. Yo creo que lo que tenemos que profundizar, y a esto apunta también la formación docente y el acompañamiento de docentes, que muchos fueron formados en otra época también, ¿no? Entonces hay que acompañarlos permanentemente con esta formación. Y de alguna manera ver que el análisis crítico de esta inmensa cantidad de información que tenemos en las redes hoy es
el aumento exponencial de la información y también de la creación de conocimiento muy válido y muy interesante para que los chicos se apropien. Bueno, pero eso hay que saber diferenciarlo. Hay que saber a dónde están las fuentes fidedignas, cuál es un análisis científico y un texto que tenga una validez científica como para tomarlo como conocimiento válido. Bueno, todo esto requiere que el docente esté muy aceitado en esto de hacer comparaciones, esto sí, esto no, en estos lugares podés buscar, en estos otros no. Bueno, ahí creo que está el trabajo central del docente hoy. Ministra, hay dos afirmaciones que se dan por ciertas, por verdaderas. Una, que los chicos no leen, y la otra, que no comprenden lo que leen. ¿Usted está de acuerdo? Relativamente. Yo creo que los chicos, cuando sabemos transmitirles exactamente la información, los chicos comprenden perfectamente. Si no, no podrían trabajar de la manera que trabajan en un montón de aspectos, ¿no? Que no leen, sí, se ha ido deteriorando un poco el trabajo de la lectura, porque como decía antes, se incorporan otros lenguajes, ya la lectoescritura está complementada con un montón de otras cosas que pueden ser más llamativas, más interesantes para los chicos. Nosotros empezamos a desarrollar un proyecto que se llama Comunidades de Aprendizaje, que surgió en la Universidad de Barcelona y hoy está en toda Latinoamérica, en muy distintos países. En Argentina lo estamos tomando en la provincia de Santa Fe muy fuertemente como política pública y allí hay uno de los procesos que se llama tertulia literaria. ¿Qué se hace en la tertulia literaria? Los chicos trabajan en rueda, tienen textos clásicos muy interesantes para trabajar, lo leen en familia, en su casa, con mamá, con papá, con el hermanito, con la abuela, con quien sea. Señalan los párrafos que más les interesan y hacen una crítica de esos párrafos. Y luego se comparten esa rueda y se dialoga con la mediación del docente entre los chicos. Ahí no solo aprenden a leer, se interesan por la lectura, sino en el análisis de lo que están leyendo, ¿no? Que es esto que decíamos, la comprensión, el análisis crítico, cómo traslado esto a la actualidad, qué pienso de lo que pasa hoy comparado con lo que dice el libro. Es realmente una dinámica súper interesante y este año entregamos 100.000 libros en las escuelas de toda Santa Fe y por supuesto lo vamos a hacer el año siguiente. ¿Eso se hace en primaria? Primaria, secundaria, educación para adultos, en todos los niveles educativos, en jardincito también. ¿Hay mayores deficiencias en alguna instancia u otra de todo el proceso educativo? La verdad que como siempre decimos que la dificultad está centrada en la secundaria, ¿no? Por eso nosotros pusimos mucho foco en la escuela secundaria, con programas, secundario completo para hacer un seguimiento de las trayectorias educativas, que los chicos no abandonen, hoy es una prioridad, que puedan terminar con aprendizajes de calidad, es otra prioridad, y que esto también los vincule con el mundo social y laboral es otro eje muy importante para la secundaria. ¿Los docentes en la secundaria están más abocados en ese sentido a contener al chico que a enseñar? No, creo que no. Creo que hay muchísimos docentes muy preparados en su disciplina, están aprendiendo también a trabajar en la interdisciplina, en pensar que la geografía no puede estar aislada de la historia, de la realidad ambiental, sino que hay muchas áreas de trabajo conjuntas. Nosotros hemos desarrollado desde el Ministerio bibliografía de núcleos interdisciplinarios de contenidos, donde el docente ahí tiene una guía de cómo abordar un tema y cómo los distintos docentes que están formados muy bien, muchos de ellos en sus disciplinas, pueden compartir esa experiencia también para que para los chicos sea mucho más atractivo trabajar a partir de situaciones, qué sé yo, como el cambio climático. Claro, yo hablaba de contener en el sentido de la situación social que atraviesa, por supuesto, a la escuela, cada chico con su problemática, y quizás hoy se ve más que en otros momentos eso reflejado en la escuela. A eso iba la pregunta. Si hoy el docente más de una vez tiene que dejar los contenidos de educación de lado para dedicarse a atender la necesidad particular de ese alumno que está yendo a la escuela con una problemática familiar, social diferente. En realidad el docente puede hacer todo. Por supuesto que acompañado, no solo, hay equipos socioeducativos, hay un montón de refuerzos de parte de cada una de las regionales de educación para acompañarlo.
pero en realidad si no conoce la realidad individual de cada chico, ese docente tampoco puede enseñarle a alguien que no conoce, que no sabe por qué está atravesando en su vida, también es muy difícil, porque no podemos disociar una cosa de otra. El aprendizaje también está ligado a nuestra vivencia cotidiana y a lo que pasa en casa y a lo que pasa afuera de la escuela, porque siempre decimos la escuela no es una campanita de cristal, claro, que está aislada del mundo, la atraviesan todas las situaciones y por supuesto muchísimo las situaciones personales, sociales, familiares de los chicos llegan permanentemente a la escuela. Entonces el docente, al conocerlo profundamente, puede hasta pensar una trayectoria educativa, que es lo que también figura en nuestra ley, cómo protegemos esa trayectoria educativa, que muchas veces es hasta individual hoy para los chicos. ¿Está desbordado el docente de tantas actividades y de tantas cosas que tiene que hacer en la escuela? En realidad sí. Hoy está pasando por una situación que obviamente genera un cambio en su tradición educativa, lo que decíamos antes, el cambio en el aula que necesariamente hay que dar, esto ya le exige, tiene una demanda muy particular de cómo trabajarlo, conocer a los chicos, por supuesto que requiere también un esfuerzo y un trabajo, y trabajar con ellos, como decimos, con trayectorias individuales también es un esfuerzo adicional, pero la verdad que yo tengo que destacar el esfuerzo, el compromiso de un montón de docentes en Santa Fe, miles y miles de docentes que todos los días ponen este esfuerzo y este compromiso para que los chicos salgan adelante. Ministra, vamos a la educación inicial. ¿Se pudo resolver esta cuestión que ocurre todos los años a fin de año, que es el ingreso de los chicos a la salita de 4? ¿Ustedes de alguna forma hacen un mea culpa diciendo, bueno, nos falta y lo vamos a solucionar, o creen que la cosa ya está resuelta? Es que en realidad en los últimos 2 años hemos creado cientos de salitas de 4 y pero hemos puesto las filas y las colas de los padres están. Sí. Están las filas, pero ¿por qué? Y la angustia porque también, Porque muchos papás eligen determinada escuela y a lo mejor a 5 cuadras hay otra que por determinadas circunstancias no es de su elección, entonces hacen la cola en esta. Lo que nosotros decimos es, para todos los papás, se tienen que quedar tranquilos porque el lugar hay para todos los chicos. Quizá no en esta escuela que eligieron, pero sí en esta, que está muy cerquita de su casa. Así que a no angustiarse. Yo sé que hay preferencias por las escuelas, esto es así en todos lados, pero lo importante es que hay lugar para todos. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque ha habido una inversión impresionante en cargos de nivel inicial, cientos y cientos y cientos, y en construcciones de nuevos jardines y nuevas salitas. Le quedan 2 años de gestión. Un objetivo sería sacar la ley de educación en la provincia de Santa Fe. Sí, yo creo que el más importante. ¿Otros 2? Otros 2, bueno, terminar con el abandono en la secundaria. Nosotros hemos crecido muchísimo, hemos aumentado enormemente la matrícula, hemos recuperado a 18.000 chicos que estaban afuera de la escuela. Hemos generado programas incluso interministeriales, el Nueva Oportunidad, es un programa maravilloso porque ahí aborda los chicos con mayores problemáticas sociales, incluso algunos vinculados a delinquir, ¿no? Y hemos podido recuperarlos, darles un oficio, una posibilidad de trabajo, generar una cooperativa, trabajar en su barrio. La verdad que eso ha sido un enorme trabajo con grandes resultados. Para mí el objetivo sería que ninguno más deje la educación y que todos tengan mucho mayor acceso a la educación superior. El siglo XXI nos va a requerir que ya el nivel secundario sea un piso, pero no alcance, no alcance. Entonces, mayor acceso a la educación superior es el otro objetivo. ¿La escuela adoctrina, ministra? La escuela siempre tiene su mirada política, no política partidaria, pero sí una definición política de hacia dónde va esa escuela. Cuando nosotros hablamos de una escuela para todos, que no discrimine, que incluya, que los niños y niñas con discapacidad puedan estar en la escuela común, que es algo muy importante en lo que hemos avanzado en Santa Fe. Todo esto es una mirada política de la escuela. Uno puede tener también la otra mirada. Hay una mirada en el mundo que es absolutamente mercantilista, donde la educación tiene que ser paga, donde las más caras son las mejores, donde hay escuelas de primera y de segunda,
Bueno, esta es otra mirada. Nosotros en Santa Fe vamos siempre a proteger esta primera mirada, la escuela para todos, la escuela inclusiva y la escuela de calidad para todos. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Nietos? Voy a tener mi primer nieto en marzo. Bueno, ¿qué libro le compraría a su hijo que tiene que tener sí o sí en su mesita de luz? Bueno, uno de los libros que repartimos ahora para las tertulias literarias de todos los chicos en la provincia, que es Alicia en el País de la Maravilla. Yo creo que, bueno, es un libro básico de lectura desde los más chiquititos. Creo que tiene que estar ahí en su biblioteca. ¿Y para un adolescente? Y para un adolescente hay muchísimo para trabajar. Nosotros hemos trabajado fábulas, hemos trabajado clásicos como Antígona, bueno, esos clásicos de la literatura universal que hablan del amor, de la guerra, de los poderes, de las luchas, de tantas cosas que son, bueno, textos que trascienden absolutamente todas las épocas. Así que a partir de esos clásicos, creo que yo recuperaría también para las bibliotecas de adolescentes. ¿Hubo algún texto que la marcó puntualmente, que lo recuerde siempre? Y yo siempre recuerdo El lobo estepario, por ejemplo. ¿Por qué? Para mí fue muy impactante y no sé, era un libro tan diferente de lo que uno venía leyendo, de lo que tenías acceso en tu biblioteca. Y bueno, ahí Germán Gess, qué sé yo, tenía una mirada muy dura en algún aspecto, pero que te abría mucho la cabeza en otro aspecto. Creo que esos libros también son importantes para los adolescentes, los que te muestran aspectos duros, pero que te abren al mundo y a otra perspectiva y otra mirada. ¿Extraña la rama de la bioquímica? Sí, me gusta muchísimo la bioquímica. Digo bioquímica porque la ministra Balaguer es doctora en Sí. bioquímica y bueno, estuvo vinculada durante muchos años a la investigación también en relación a estos temas y por eso se lo preguntaba. Me gusta realmente mucho, me gusta todo el área de salud, me apasiona, me gusta muchísimo trabajar en el área de salud, y la bioquímica tiene esto del método científico, ¿no? Que es lo que hablábamos también al principio, que es muy importante para los chicos, incorporar lo que es científicamente válido, lo que se estudió, incorporar hasta el propio método, como intentamos hacer también a partir del programa Eureka. Bueno, la bioquímica tiene mucho de eso, todo hay que validarlo en el laboratorio, todo hay que analizarlo, hay que leer mucho, pensar mucho, y creo que ahí hay una dinámica de transformación educativa que tiene mucho que ver también con llevarlo a todos los niveles. Estamos llegando al final de Mesa de Diálogo, pero quería pedirle algunas definiciones muy breves y dos oraciones para completar. ¿La violencia escolar es? Es un flagelo que tenemos que atacar, que tenemos que trabajar permanentemente, por eso también en nuestra ley están los consejos de convivencia escolar, que son la contracara de la violencia es la convivencia. ¿Los chicos dejan la escuela porque? Por muchos motivos, la mayoría de los aspectos son sociales, embarazo adolescente, necesidad de conseguir un trabajo para ayudar a la familia, pero también porque no se encuentran integrados a la escuela, y ahí tenemos un desafío muy grande. ¿Se queda con Sarmiento, con las hermanas Cossettini o con Paulo Freire? Bueno, la verdad que son tres aspectos fundamentales de la educación, importantísimo, pero me quedo con las Cossettini, por la innovación, por esa mirada, por esa perspectiva tan amplia de la educación, que creo que de alguna manera han tomado algo de Sarmiento y algo de Freire, porque hablan de la libertad de los chicos, de la emancipación y de la igualdad de oportunidades para todos. Llega la docente Claudia, la ve a la ministra de Educación y le tiene que poner un puntaje. Qué difícil. Eso de los puntajes es lo más difícil, aunque sé que hay que evaluar y poner puntaje en la educación. Yo creo que un aprobado está bien. ¿Un aprobado? Sí. ¿Nada más que un aprobado o un poquitito más? Yo creo que un aprobado está bien. Cuando tengamos la ley, me pongo un punto más. Gracias, ministra, muy amable. Gracias a ustedes. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo Mesa de Diálogo. Muchas gracias por la compañía.